No tengo un PowerPoint, así que traten de seguirme. Tengo una historia para contar. Pero antes de esto quiero destacar algunas cosas. Está bien, ya está seco, no se preocupen. Quiero destacar entonces las cosas que estamos viendo sobre el mundo en el que estamos ahora en relación con la inflación. En primer lugar, y esto se mencionó lateralmente, estamos en un nivel de baja inflación. La gestión de la liquidez, liquidity en inglés, por el agua que se volcó. Estamos en un mundo donde los bancos centrales tienen problemas y calculé un promedio de Estados Unidos, Unión Europea, China y Japón, la mitad del porcentaje por año, ¿no?, de la inflación. Por supuesto, imaginaría que para cualquier brasileño o argentino o incluso israelí, es algo que realmente confunde, ¿no? Pueden tomar, si tomás 6 brasileños en un banco central, yo pensaba que iban a inflar, pero ya no estoy tan seguro. En algunos mercados emergentes, sin embargo, encontramos la inflación en un 5 al 8% en este rango, incluyendo algunos grandes, como por ejemplo Brasil, 7,5%, bajando en este momento. India está bajando, con un trabajo fantástico de Rahul Barajan. Rusia tuvo inflación bastante alta durante algún tiempo, Sudáfrica y Turquía. Por lo tanto, la mayoría de los grandes países tienen este tipo de inflación. Y ahora tenemos a Argentina, que está bajando la inflación después de un camino bastante sinuoso, ¿no?, con la inflación. Al margen se parece bastante bajo, 15% o algo como eso. Por lo tanto, una de las lecciones que hemos aprendido cuando estudiamos la inflación en nuestra región, en particular, es que esta inflación moderada no es tan fácil de combatir. La razón principal parecería ser los mecanismos informales y formales de inercia e indexación que deben encontrarse en la mayoría de los lugares. En Brasil nosotros tenemos una historia muy larga y es un poco diferente tal vez de la historia que tienen acá, en el sentido de que en Brasil nosotros nunca dolarizamos y tomamos la ruta de la indexación por diseño en parte a principios de los 60. Y la característica clave de esto fue que nosotros institucionalizamos un sistema de inflación hacia atrás que es bastante difícil de, digamos, sacudir. No ocurrió en realidad en el vacío o de la nada. Y también tenemos que preguntarnos acá qué estaba pasando en otras partes, en la economía, especialmente en la macroeconomía. Y creo que queda bastante claro que nosotros tuvimos durante nuestra larga historia de hiperinflación un régimen macroeconómico muy débil. Nosotros lo llamábamos en tiempos antiguos, y tal vez fue importado de la Argentina, como que la política monetaria era pasiva, ¿no? Y todavía vemos bastante de esto. No solo en el caso de Brasil ocurrió esto, también en Brasil tuvimos un régimen fiscal caótico con múltiples presupuestos. Como ustedes saben, si tienen más de un presupuesto, no tienen ninguno. Teníamos el presupuesto del gobierno federal, el presupuesto monetario, había presupuestos implícitos a los niveles estaduales y locales. Cada estado tiene un banco y controlaba
a las empresas de distribución de energía. Todos estos eran, digamos, bolsones de gasto, donde había lugar para mayor gasto público. Y nos sorprende entonces que también hayamos tenido bastante problema como resultado de esto a través de nuestra historia. Hubo varios intentos de desinflar, digamos, de bajar la inflación, y ustedes estaban en Argentina, lo mismo con Israel. Al principio se realizó una política monetaria tradicional, restrictiva. Los resultados fueron muy frustrantes, siempre terminábamos con resultados moderados con respecto a la reducción de la inflación. Sin embargo, un costo social muy alto era lo que teníamos que pagar. Nos dimos cuenta entonces que no era un buen enfoque, entonces pasamos a planes no ortodoxos que trataban de eliminar la inercia, indexación, utilizar congelamiento de precios frecuentemente, tipo de cambio también, todo tipo de, digamos, de pactos sociales, con resultados mediocres, tal como se vio claramente. Después pasamos al otro extremo, donde dejamos de lado la dimensión fiscal y monetaria. En nuestro caso, después de cada época, después de cada intento, la inflación continuaba aumentando y creciendo. Los intervalos de indexación comenzaron a achicarse, pero los problemas cruciales en realidad no se estaban resolviendo. En las últimas etapas, entonces, de esta historia bastante extraña, terminamos con una situación de hiperinflación y también una década aproximadamente de problemas de pago de deuda. Brasil estuvo en default. Pasamos también por la hiperinflación que llevó también al incumplimiento de la deuda exterior de Brasil. Finalmente, en 1994, el Plan Real se implementó, funcionó bien con la ayuda de una política monetaria restrictiva y duró más en realidad, hasta el día de hoy en realidad, pero no con tanto trabajo, digamos. Creo que la gente, en nuestro caso, el tipo de cambio jugó un papel importante y también la política monetaria, pero había algunos problemas. La parte fiscal nunca acompañó, y una vez que bajó la inflación, que bajó bastante rápido, aparecieron otros problemas. Tuvimos una secuencia de crisis post-Plan Real y primero lo que pasó fue una crisis bancaria. Tuvimos suerte de tener esta crisis bancaria en un momento en el que todavía fue antes de la crisis asiática, balanza de pago y problemas con los bancos. Así que tuvo una crisis bancaria, el Banco Central reaccionó bien, pero el sistema bancario, después de décadas de alta inflación e hiperinflación, en realidad era un parásito de la inflación, y cuando desapareció la inflación, muchos de los bancos se encontraron con estructuras de costos no sostenibles, etc. Se manejó bastante bien la situación. Avanzamos luego, en 2 años tuvimos una combinación de crisis fiscal y de tasa de tipo de cambio. Todos sabían que iba a pasar, estaba en los libros, pero no se hacía mucho hasta que ocurrió. Bueno, llegamos, nos acercamos. Esto fue con, digamos, Federico Cardoso se comprometió, incluso antes de las elecciones ganó la reelección, fue algo bueno y hay que dar crédito por eso, porque pudo cumplir con esta promesa. Y el tema en ese momento era, o el problema, hay alguna similitud en realidad con lo que ocurre acá en la Argentina, en este momento de alguna manera y de muchas maneras. El problema fue la inflación. Y puedo hablar un poquito más con respecto a esto, porque esta es la parte que personalmente
me atañe porque viví esa época. El temor en ese momento era tremendo porque temíamos volver a la indexación. Si teníamos la inflación durante mucho tiempo, iba a ser difícil no ver que ocurriera esto. Para darles una idea, a principios de 1999, las expectativas de inflación estaban entre el 20 y el 50%. Esa era la expectativa inflacionaria. Todo bastante, digamos, desagradable, ¿no? Probablemente nos iba a llevar a la indexación. El tipo de cambio se disparaba y la economía colapsaba. Las expectativas de crecimiento en ese momento eran del 4% y había consenso en cuanto a que eso iba a ser así. Por ende, tuvimos que hacer algo al respecto y decidimos que no queríamos volver a ningún tipo de ancla del tipo de cambio. Teníamos demasiada historia de fracasos en ese sentido. Los agregados monetarios, como todos sabíamos en ese momento, no eran un instrumento práctico, un mecanismo práctico. En Brasil, como en otros lugares, había alguien de Canadá famoso que dijo que no abandonaron los agregados monetarios, sino que los agregados monetarios nos abandonaron a nosotros. Nosotros sentíamos que tampoco teníamos opción, así que decidimos optar por las metas de inflación. Seguramente recuerden que esta era la época de Alan Greenspan como líder de la Fed y todo el mundo estaba sorprendido por sus habilidades con el manejo de la banca central y su forma fascinante de analizar las cosas, el approach de bottom-up, etcétera. Yo estaba, digamos, me pidieron que asumiera el trabajo y dije, necesitamos algo que no requiera a Alan Greenspan. Mi propuesta, bueno, fue contratado con este paquete en la mano. Me dije, bueno, ok, yo acepto el trabajo, pero tengo algunas condiciones. Una, que el ajuste fiscal se realice. Me dijeron, no hay problema, está pasando, confíen en mí. En segundo lugar, que hubiera una flotación del tipo de cambio, algo que nunca se había hecho. Y en tercer lugar, en consecuencia, necesitábamos algo que permitiera utilizar las metas de inflación en el espíritu de lo que estaba haciendo en ese momento el Banco de Inglaterra, el Banco de Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, fundamentalmente estos bancos centrales. Y pensamos que era sencillo. Lo que tratamos de hacer era básicamente decirle a la gente que si la inflación sube, vamos a ajustar la mano, si cambia, la recortamos. Periodo. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a escucharlos a todos, utilizar todas las herramientas posibles. Podemos utilizar datos cualitativos, los modelos de ustedes, los nuestros, pero es sencillo. Es como Charlie Brown y Lucy, si se acuerdan. Charlie Brown jugaba al béisbol y estaban todas estas herramientas y técnicas que utilizaba y Lucy le decía que no. Cuando yo hago así, la pelota va rápido. Cuando hago así, pelota curva y esto es todo. Olvídate de lo demás. Básicamente eso es lo que hicimos. Y alguien dijo, bueno, no, acuérdense de Charlie Brown, nada de think tanks y nada. Charlie Brown, sencillito. Y funcionó bastante bien, debo decir. En ese momento también, una de las cosas buenas de tener este trabajo, como Federico ahora sabe, lo está disfrutando y yo también lo disfruté, muchos colegas también lo han hecho, Guillermo, etcétera. Si tenemos que trabajar en el mundo de la banca central, la gente tiene buenas intenciones, quiere hacer las cosas bien y saben que lo que están haciendo es importante, particularmente para la gente, sobre todo para los pobres. Entonces se les da esta tarea, van a charlas. De hecho, tuve la posibilidad de conocer a Paul Volcker, que por supuesto no hace falta presentación, es un gigante en todos los sentidos de la palabra, además de que es muy alto, mide como 2 metros. Le pregunté a Paul Volcker, ¿qué pensás de las metas de inflación? Y me respondió, bueno, en su forma inimitable, espero que no me esté mirando. Bah, no me gusta la inflación, no me gusta la deflación, me gusta la flación.
Así que aquí estamos evaluando la inflación y eso es lo que hicimos. No nos dábamos cuenta de a dónde agarrarla. Había expectativas por todos lados. Temíamos elegir, digamos, la meta equivocada y en ese caso estaríamos perdiendo la posibilidad de anclarla. En muchas formas seguimos el camino que ustedes están siguiendo aquí, que es un abordaje gradual. Anunciamos a principios de año que íbamos a elegir una meta. 4 meses después, en junio, queríamos que la inflación estuviera en el margen, en tasa de un dígito anualizadas para fin de año. Eso es lo que hicimos. En nuestro caso, no teníamos un shock de confianza profundo. Aquí es un poquito diferente en ese sentido porque ha habido un cambio político, digamos, hubo elecciones. Nosotros también estamos atravesando un cambio similar. Así que en ese sentido esto no era un problema, no había un tema de credibilidad que tuviéramos que enfrentar. Teníamos el respaldo de la balanza de pagos. Esta sería un ancla blanda. Hablamos con el FMI, con el mundo, tratando de explicarle a la gente qué era lo que hacíamos y por qué creíamos que teníamos probabilidades. Eso es lo que dio lugar en Brasil al trípode de responsabilidad fiscal. Pronto votamos una ley de responsabilidad fiscal que sobrevivió varios años. En ese momento fue un tembladeral, pero sobrevivió. Las metas de inflación y tipo de cambio flotante. Esas eran las 3 patas, digamos, de ese trípode. No los voy a aburrir con los detalles, pero me doy cuenta de que soy aquí el que está interponiéndome entre ustedes y el almuerzo, así que tengo conciencia de eso y voy a avanzar un poquito. Esto duró, lo hicimos mientras lo hicimos bien, e incluso recientemente, a pesar de la tremenda pérdida en la disciplina macroeconómica en Brasil, sobre todo la política fiscal, el sistema funciona bastante bien. Entonces, ¿qué hicimos? Y en particular, ¿qué hicimos con estas inflaciones, entre comillas, moderadas? Y estoy en todo de acuerdo con mis dos predecesores aquí, y sé que seguramente Guillermo también diría algo así similar si estuviera en este panel. Se necesita una combinación de cosas. Estoy convencido ahora de que no hay panacea. Las metas de inflación son buenas, pero no van a funcionar si no están respaldadas por otros aspectos de la política, en particular el aspecto fiscal. Tenemos entonces que establecer un régimen macro sólido y creo que no hay nada más importante que tener un régimen fiscal sólido. Y esto es lo que está tratando de hacer Brasil ahora, lo que está tratando de reconstruir. Y entiendo que las cuestiones son similares aquí en la Argentina. De manera similar, tiene sentido asegurarse de tener un sector financiero también sólido. Esto es lo que permite, digamos, alimentar las expectativas, evitar las burbujas, las corridas. Así que es una lección importante a aprender. Como bien dijeron nuestros colegas aquí que aprendieron tomando el camino difícil. También creo que hay un cierto grado de gradualismo que es apropiado en este tipo de circunstancias. No es la hiperinflación donde existe sincronicidad, los precios convergen y uno puede pasar al segundo derivado. El primer derivado avanza y uno puede solucionarlo. Mientras que con la inflación moderada o moderada baja, como hemos visto en muchos de estos países, es mucho más difícil. No hay mucho que se pueda hacer respecto de la indexación, debo decir, salvo, digamos, liderar con el ejemplo. De todas maneras, son temas políticos y económicos complicados. También adhiero plenamente a la opinión de
ser en cierta forma oportunista. Cuando las cosas no funcionan del todo, parecería que uno puede generar un cierto grado de cohesión social y hacer cosas. Cuando hay un shock de los términos comerciales, por ejemplo, y otras cuestiones, se puede dominar o manejar la voluntad política para responder. Cuando las cosas van bien, es fácil disfrutar los frutos, pero si hay inflación y queremos deshacernos de ella, hay que ser oportunistas. Si hay un shock positivo, tratar de aprovecharlo. Al grande lo perdimos en Brasil. Argentina está haciendo las cosas bien. Pudo aprovechar este ciclo, fue divertido, pero no hicimos mucho al respecto y no debemos olvidar eso. Con lo cual, estamos adentrándonos en vientos favorables nuevamente. Y por último, estoy completamente convencido de que tenemos que hacer algo respecto de las expectativas. Yo he estado donde enseña Guillermo Calvo, pero es muy fácil perder la credibilidad en este tipo de situaciones. Sí creo que hay algo más que uno puede hacer, que es difícil, pero que vale la pena, y es tener la visión de a dónde queremos que vaya la economía, lo cual incluye todas las reformas macroeconómicas. En el caso de Brasil, hay 1.000.000 de cosas para hacer. La mayor parte de los problemas se generaron, otros estaban desde tiempos inmemoriales. Y si uno los logra solucionar, primero tiene un impulso de productividad importante. Y estoy hablando de la reforma del comercio, la reforma fiscal, el crecimiento de la infraestructura a través de reglamentaciones adecuadas para atraer capital. Y a su vez tenemos un impulso muy importante en cuanto a la oferta, lo cual es algo fantástico cuando uno trabaja en el Banco Central. Esto es crear su propio shock de oferta a través de las macropolíticas. Y esto es muy importante. Y además, creo que crea una sensación de progreso, de avance, de que las cosas están funcionando y ayuda a hacer frente a las expectativas. Si puede tener uno esto a favor, creo que es obligatorio probarlo. No hay otra forma mejor que hacerlo, tener un plan de trabajo y ponerlo a funcionar de la mejor manera posible. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Agradezco la oportunidad y gracias por haberme escuchado. Vamos a abrir entonces un espacio para preguntas para los expositores de la segunda parte de este panel, Reduciendo la Inflación, Teoría y Práctica, que ha moderado el doctor Demian Reidel, director del Banco Central de la República Argentina. Los invitamos a levantar la mano, así les podemos acercar, como no caballero, el micrófono. Adelante. Sí, Enrique Alberola del BIS. Cuando sus países embarcaron en la reducción de la inflación, el mundo era diferente, como ha dicho Guillermo y Herminio. Había más inflación, muchos países estaban desinflando. Ahora no hay inflación en los países avanzados, ni en alguna emergente. ¿Ustedes creen que es más fácil el proceso para un país como Argentina, más difícil o es indiferente? Did you get the... Yeah, sure. Les pedimos disculpas, pero está haciendo interferencia el auricular con el micrófono, por lo cual no se escucha desde la cabina. Creo que el hecho de que tengan precios bajos o deflación lo hace más fácil. Y hay otro elemento que hace las cosas fáciles aquí. Se corta el micrófono. En nuestro caso fue parte
de la inercia que traíamos y que hizo que hiciera más difícil para nosotros deshacernos de eso. Hay dos condiciones que deberían facilitar las cosas aquí, las dos que mencioné, y que permiten implementar un proceso más rápido comparado con lo que nosotros tuvimos que enfrentar en la década del 90. Sí, estoy de acuerdo, Kenneth. El tema de inflación importada es bastante favorable, además que se ha dado en esta coyuntura actual con lo que está pasando con el tipo de cambio. No es tan obvio, pero al final pero la inflación importada va a depender de lo que esté pasando, no solo con los precios afuera, sino que está pasando con las paridades. Y debilidad en nuestras economías, con fortaleza en Estados Unidos, no es obvio cómo vaya a afectar. La segunda cosa, lo que sí yo creo que es desfavorable, es que no hay tailwinds en la economía mundial, que permitan hacer ajustes a veces más severos, pero en un contexto donde traemos como una velocidad de crucero más alta. Y eso yo creo que hace bastante más difícil, pero no imposible. ¿Tenemos alguna otra consulta? Hola. Voy a abusar de mi rol de moderador y tomar la próxima pregunta. Kenneth mencionó el sacrifice ratio. En la experiencia que han tenido, gracias. En la experiencia que han tenido ustedes hasta ahora, ¿cuáles son las cosas que puede hacer un banco central como para mejorar el sacrifice ratio del proceso de desinflación? I don't know. Voy, hablo en inglés, sigo en inglés. I will continue in English. Acá estoy en español. Because I love... Me encanta el español, es un idioma fantástico, pero no lo hablo muy bien, ese es el problema. Quizás con un vasito de vino me anime. Creo que es muy importante, no solo lo que comentaron mis dos colegas respecto de un entorno estable que trae aparejado más crecimiento, pero también un, digamos, suavizamiento de la situación, y esto ayuda. Si las economías son afectadas por un gran shock de oferta, no es posible solucionarlo de un día para el otro, se necesita tiempo y hacerlo a lo largo de un determinado plazo, lo cual también es peligroso por esta noción de que se puede hacer un cambio que lleva a la idea de que se puede eliminar el ciclo de negocios. No me gusta la premisa de la Fed, que les funciona para ellos, pero no sé si para todos. El Banco Central tiene que tener en claro que estamos hablando no de crear un mayor crecimiento, sino ver qué pasa con los beneficios de la estabilidad. Pero esta cosa de ir haciendo la cosa gradual funciona bien. Una cosa es utilizar los shocks favorables con este abordaje oportunista, y esto creo que nos permite avanzar con una tasa de sacrificio, una sacrifice ratio menor, pero además durante la desinflación, si uno toma el largo plazo, no gana credibilidad lo suficientemente rápido, y eso en sí prolonga el proceso y prolonga la tasa de sacrificio de la sacrifice ratio. Entonces hay que centrarse en demostrar que uno está hablando en serio y que si el proceso es más corto, se logra mayor credibilidad más rápidamente. Y esto a su vez implica también dolor, pero durante menos tiempo, ¿sí? O sea, sufrir, pero menos tiempo. Ese es parte del trato. Hay una tensión, esto es lo que quería agregar. Cuanto más uno va a fondo, mayor credibilidad se obtiene y mejora más rápido, más largo plazo. A veces el gradualismo implica no obtener tanta credibilidad, pero hay que ser realista. De lo contrario,
no diría que hay que minimizar la sacrifice ratio, pero sí por lo menos no pagar un costo excesivo sin pensar que esto es gratuito, porque no lo es. Ok. Sí, adelante. Yo tenía una pregunta sobre el nivel de la meta de inflación. Ahora en el mundo desarrollado hay una discusión si 2% puede ser un poco. Blanchard, por ejemplo, diciendo que quizás es mejor un poco más alto. Nosotros acá en el Banco Central de Argentina tenemos un objetivo de 5%, más o menos 2%. Quería ver si tenía algún pensamiento sobre el mundo desarrollado y la meta del mundo desarrollado y cómo eso quizás se aplica o no para economías emergentes. Si hay algún argumento también para algún nivel específico de meta, porque sus países, por ejemplo, tienen metas diferentes, ¿no? Comentario respecto de eso. Es muy distinta la discusión. The discussion is Probablemente que economía emergente. Simplemente un cálculo muy sencillo. Ellos dicen inflación de 4%. ¿Para qué inflación de 4%? Porque así tenemos hasta 4 puntos para bajar la tasa hasta llegar al zero lower bound, menos 4% de tasa de interés real. En nuestro caso, en el caso de Chile, nosotros tenemos 3% de meta de inflación, más un punto de risk premium, de cualquier cosa, tienes ya una tasa efectiva de 4%. Por lo tanto, los espacios de expansividad todavía existen. No es un gran tema. Ahora, yo en lo personal además tengo una gran duda. Me parece, alguien lo comentaba en la sesión anterior, Guillermo, cuando hablaba del forward guidance y de los modelos. Yo entiendo perfectamente en un modelo que tú digas, el óptimo es la inflación 4%. La pregunta es cómo lo consigues. Japón lleva más de 20 años tratando y parece que no sé cuál es efectivamente el mecanismo. Tampoco ni siquiera, no sé si es eficiente, pero tampoco no sé si es algo que se pueda conseguir. Porque la verdad que ya hay muchos países que han tratado y no lo han logrado. No, yo no estoy muy convencido de eso. Yo tampoco. You are central banker. You are an acting central banker. You said 4 is too high. De claro. ¿Alguien más? ¿Ahí? Sí, una persona aquí. ¿Qué tal? Ricardo Desi de Citibank y Universidad de La Plata. En Argentina los bancos prácticamente no están trabajando de bancos. Siempre están transacciones de cobranza y préstamos. Es decir, el crédito al sector privado contra el PBI es de 13 puntos, cuando el promedio de América Latina es 42, 43. Entonces, dado esta reconstrucción explosiva que debería haber en términos de los descalces en monedas, en tasas que se van a producir, con la tasa de interés internacional 0 o la más baja 20 años, y debería disparar un capital inflow relativamente rápido, más teniendo en cuenta este gap que hay, que produciría una dinámica explosiva de descalces. ¿Eso lo ven como algo favorable o como algo que puede perjudicar a la aplicación del inflation targeting? Gracias. Es favorable, pero Es bueno, pero peligroso, creo yo. No es como los términos comerciales, porque esto está afectando los términos comerciales entre consumo y el consumo en el futuro, los términos bajo los cuales uno puede vender sus bienes. Y además, ¿quién sabe cuánto va a durar? Pero sí, creo que es bueno, pero hay que hacer algo con eso. No disfruten solamente de esto y se regodeen de ello. ¿Tenemos otra pregunta? Mi nombre es Beatriz Nofal. Una pregunta para Arminio y para José de Gregorio. ¿Creen que un diálogo institucional, en su calidad de expresidentes de Banco Central de Chile y Brasil, un diálogo institucional más formal entre Argentina y Brasil y con Chile sentado en la mesa y enfocado en el objetivo de desinflación, puede ayudar a dar credibilidad a la política monetaria, a la política desinflacionaria? yes, for sure. Sí, seguro, por eso estamos aquí.
la gestión, o sea, hacerlo más formal. Un diálogo el Mercosur tiene, pero ocasionalmente y digamos, y además con resultados más públicos también. Yeah. I think it could. I think it. Creo que existe a nivel académico, hay mucho diálogo. Tendría que estar dentro de Mercosur, que en este momento tiene un caso extremo al norte que tenemos que abordar. Hay algo que se llama SEMBLA, que se reúne a nivel de los bancos centrales, donde se hablan mucho de estos temas y creo que es una buena idea. No sé si en sí mismo haría mucho más que reunir los hechos, porque todas estas cuestiones son luchas internas, digamos, pero no afectaría. Unen regularmente y ahí hay un diálogo bastante importante y que sin duda compartir experiencia y todo eso sirve. El problema de control inflacionario es un problema bastante más doméstico que otras cosas como comerciales, por lo tanto no, o sea, aporta, pero no va a ser lo central de la solución. Okay. Anda esto. No, un breve comentario a la pregunta de Ricardo. La verdad que el Banco Central de Argentina tiene restricciones muy fuertes a los descalces de moneda, que no van a ser modificados ni van a ser, digamos, liberados de ninguna manera. Entonces, puede llegar a haber financiamiento externo, pero las restricciones en términos de la utilización de esos fondos por parte de los bancos van a seguir siendo bastante restrictivas como han sido hasta ahora. Y la verdad que nosotros creo que es la gran lección que Argentina recibió del año 2001, que es no permitir esos descalces de monedas. Bueno, lo que de alguna manera motivaba los trabajos de Guillermo sobre Fear of Floating, y creo que es una lección que hemos aprendido. Tenemos otra pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta más. Buenos días. Independientemente de la opinión que tengamos sobre la independencia de los bancos centrales, en materia sobre todo de control de la inflación, pretender que solo la política monetaria va a controlar la inflación, me parece que no es suficiente. Nuestra experiencia, yo vengo de Bolivia, nuestra experiencia es la combinación entre el Banco Central y otras instancias del Poder Ejecutivo para poder controlar la inflación. Yo en lo personal he dirigido por varios años las acciones no monetarias de control de la inflación porque existe ciclicidad en el abastecimiento del mercado, sobre todo la producción agrícola, y eso también produce fluctuaciones en los precios. Entonces, esos ciclos de abastecimiento y desabastecimiento que pueden ser más estructurales o menos estructurales, no necesariamente se resuelven por la vía de la política monetaria. Y entonces la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación con el órgano ejecutivo en ese tema y en otros temas más me parece indispensable. Quisiera conocer su opinión sobre ese tema. Dice que lo que usted apunta es un problema que tenemos en Chile con el precio de los combustibles también y que tenemos, que son las fluctuaciones de precios relativos. Eso no es inflación de la que está preocupada la política monetaria. O sea, uno tiene, obviamente pasa por periodos y sobre todo los ciclos de los precios de los alimentos. Uno lo que puede ver con eso es qué es lo que uno puede hacer para estabilizar los precios, son precios relativos, pero al final el nivel de inflación, si va a ser 10, 30 o 5%, es una cosa que la conduce básicamente la política monetaria. Uno puede tener fluctuaciones significativas en cuanto a los precios y en la inflación también a nivel anual,
Por lo menos en nuestro caso, como mencioné anteriormente, en la ley tenemos 24 meses para volver a llevar a la inflación al nivel de metas de inflación. Pero no estamos buscando hacia atrás a corrección de precios, sino hacia adelante. Y creo que lo que es importante respecto del inflation targeting o metas de inflación es que hay credibilidad de que uno va a volver a cumplir con el nivel de las metas de inflación dentro de algún periodo establecido. Pero por supuesto va a haber fluctuaciones en el nivel de inflación y está bien eso, siempre que uno tenga la credibilidad de poder volver a llevar el nivel a las metas de inflación establecidas. Thank you very much for a very interesting panel.